En la primera parte conocimos al emperador, al reformador, al padre de Europa, Carlomagno, pero esa fue la historia escrita por los suyos. Hoy, en Reflexiones Políticas, la otra mitad está cubierta por el humo de las aldeas quemadas, por los gritos de los pueblos doblegados y los rezos forzados de miles de almas arrodilladas ante una cruz impuesta por la espada. Antes de ser venerado por el fanatismo, Carlomagno fue temido y en su ascenso al poder absoluto dejó un rastro de decisiones que no se explica desde la piedad, sino desde la fría brutalidad. Porque hay que retroceder un poco a la historia. Vamos al año 782. En la ciudad de Verden, Carlomagno ordenó la ejecución de 4.500 sajones. No eran soldados enemigos capturados en combate, eran prisioneros, hombres y muchos de ellos jóvenes que no aceptaban el abuso y la imposición para la conversión forzada al cristianismo. Esta masacre no fue un accidente de la guerra medieval, fue un acto deliberado de dominación simbólica. Carlomagno entendía que para controlar debería erradicar no solo al enemigo, sino también sus dioses, sus costumbres, sus memorias. A los pueblos germánicos no se les convirtió, se les quebrantó. Los cronistas cristianos lo narraron como un castigo divino, pero tras la moral y la realidad se escondía una estrategia de exterminio cultural. Resistir la cruz era enfrentar la muerte. No se trataba de fe, se trataba de obediencia. Carlomagno no era un fanático, solo tenía sed de poder. Sabía que la religión podía unificar, pero también someter. Por eso no solo impuso el bautismo en sus territorios, lo convirtió en requisito de supervivencia. Los pueblos conquistados debían bautizarse o morir. No había una tercera opción. Los obispos, lejos de actuar como guías espirituales, eran funcionarios del imperio, elegidos y controlados por el propio emperador. El Papa León III, que lo coronó en el año 800, no fue su guía espiritual, fue su rehén político. El renacimiento carolingio tuvo un precio que no pagaron los nobles, ni los monjes, ni los estrategas del imperio. En pocas palabras, el precio nunca lo pagan los funcionarios, lo pagan los campesinos, obligados a entregar tributos, trabajar tierras y someterse a leyes que no escribieron y mucho menos entendieron. Los siervos vivieron bajo una estructura de explotación sistemática. Mientras las crónicas hablaban de educación y renacimiento, en las aldeas no había comida. Todo se escaseaba y la guerra nunca terminaba. Se hablaba de Carlomagno como un impulsor de la educación y lo fue, pero con condiciones. Solo se permitía el conocimiento alineado con la visión cristiana del imperio. Manuscritos paganos, tratados filosóficos clásicos, mitologías y saberes de los pueblos sometidos fueron destruidos o ignorados. La escritura carolingia estandarizada fue también una forma de vigilancia cultural. Si algo no estaba en los registros del imperio, simplemente no existía. El pensamiento divergente fue condenado al silencio. El renacimiento carolingio no fue una explosión de ideas libres, fue una curaduría controlada del saber, donde lo que no servía al poder ardía. El imperio de Carlomagno se construyó a costa de muchas vidas. Se construyó de los pueblos germánicos obligados a abandonar sus creencias, sus lenguas, sus culturas. Se construyó de los campesinos que trabajaron tierras ajenas para sostener el lujo y la burocracia de la nueva aristocracia imperial. Se construyó de la diversidad cultural suprimida bajo la idea de Europa cristiana y unificada. Pero sobre todo se construyó del miedo como método de un gobierno, porque más allá de las leyes y las alianzas, el miedo fue la herramienta de sometimiento. Y aquí viene lo que para muchos podría ser quizá lo más aterrador, cuando la violencia se convierte en rutina. Cuando el filo de la espada se confunde con el dedo de Dios, Carlomagno además construyó una psicología colectiva de sumisión. En su imperio, lo brutal se volvió sagrado. Las conversiones forzadas no eran vistas como crimen, sino como actos de amor divino.
La tortura a un pagano era la salvación a su alma. Ejecutar a miles era protegerlos del infierno. La violencia dejó de ser inmoral y se convirtió en virtud. El pueblo aceptó la cruz no por fe, sino por terror, porque se les enseñó que negarse no era rebeldía política, era herejía, y eso merecía el infierno eterno. El sistema feudal no era solo económico, era mental. Los siervos no eran explotados, eran fieles. La pobreza era parte del orden divino. Nacían para servir y morir en obediencia era tu salvación. La lealtad se disfrazó de espiritualidad y así millones de personas vivieron bajo una cadena invisible, muchos convencidos de que su miseria era la voluntad celestial. Todo lo que no era cristiano fue quemado, destruido, eliminado. Rituales ancestrales, lenguas enteras, mitologías milenarias desaparecieron como si nunca hubiera existido. Pero no se les llamó genocidio, se les llamó purificación. Se enseñó que la diversidad era pecado, que la diferencia era una amenaza y que solo había una verdad, la del cristianismo imperial. La ignorancia fue la herramienta perfecta sin alternativas. La obediencia tenía sentido común y el miedo al castigo divino cerraba cualquier intento de cuestionamiento. Carlomagno no solo impuso un régimen, moldeó la mente colectiva y eso es lo más inquietante. No solo lo siguieron por fuerza, lo veneraron, porque cuando el poder logra que te arrodilles y además creas que fue tu elección, te ha vencido de forma letal. Claro, pero Carlomagno no habría logrado nada sin su gente, sin soldados que ejecutaran orden, sin clérigos que legitimaran sus campañas, sin pueblo que se inclinara ante su autoridad. Aquí entra la parte más cruda del pensamiento humano, la facilidad con la que el ser humano entrega su libertad a cambio de aprobación. La psicología social nos dice que el miedo colectivo necesita figuras fuertes, incluso si son opresivas. Cuando una sociedad vive en constante amenaza, invasiones, hambrunas, anarquía, la figura autoritaria no es vista como un opresor, sino como un salvador. Ese es el fenómeno del refugio cognitivo. El cerebro prefiere la obediencia que le dé la seguridad y rechaza la libertad que le genere incertidumbre. Carlomagno no gobernó por fuerza solamente, sino por una necesidad percibida. El pueblo, carente de educación y sumido en la ignorancia estructural, no tenía otra referencia, y eso activa otro fenómeno, la normalización del mal. Cuando una práctica cruel, como ejecutar a miles por no convertirse al cristianismo, y se repite, es aprobada por la autoridad, se convierte en una costumbre. La mente deja de rechazar y el horror se institucionaliza. Además, el sistema feudal reforzaba la sumisión. Psicológicamente, cuando naces bajo un régimen donde tu valor depende de tu obediencia, interiorizas que tu vida no te pertenece. Entonces tu mente acepta que eres parte de un engranaje. Esto crea una psicología del siervo que no lucha por justicia, sino por complacer al amo, esperando las migajas. La verdadera tragedia no fue solo lo que hizo Carlomagno, sino lo que la humanidad a su alrededor lo permitió, lo apoyó y lo perpetuó. Porque cuando el poder se mezcla con la ignorancia y con ello el miedo, el pensamiento crítico desaparece y el pueblo, en lugar de despertar, se arrodilla. Así funciona el autoritarismo más hostificado. No domina solo el cuerpo, coloniza conciencia. Y así es como el mayor triunfo de un imperio no es la conquista de tierras, es cuando logra que el pueblo ame sus propias cadenas.